Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer una revisión de las orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Como bien sabemos, se va a llevar a cabo el día viernes 29 de septiembre del 2023. Aparece la presentación, llama la atención este texto: la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. Viene un mensaje de bienvenida, de presentación, que aparece aquí en esta segunda página, y lo que en este momento nos interesa para la sesión de Consejo Técnico es la agenda de trabajo. Dice lo siguiente: en esta primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, se les sugiere abordar los siguientes temas: la implementación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los libros de texto gratuitos; gestión escolar y asuntos particulares de la escuela; los libros de texto gratuitos, tema de interés nacional. Los propósitos para esta sesión, el propósito general, es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudio 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Los propósitos específicos que se van a abordar son los siguientes: valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y al uso de los libros de texto gratuitos, en el marco del Plan de Estudio 2022, como elementos desde los cuales las maestras y los maestros transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico. Profundizar en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio de las fases 1 a las 6, en la articulación de sus elementos centrales para promover la formación situada de las y los docentes. Dar cauce a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel, que este es un tema de interés para todas las escuelas. Las orientaciones: la implementación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los libros de texto gratuitos, sobre todo por todo el debate que en las últimas semanas se ha presentado en la República. Durante el ciclo escolar 2022-2023, los colectivos docentes tuvieron un proceso de formación y apropiación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, y de los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de las fases 2 a 6, que se concretó en la construcción del programa analítico y en el avance de la planeación didáctica, considerando preferentemente las metodologías sociocríticas de aprendizaje por proyectos, y nos hace un recordatorio respecto de los elementos que integran el programa analítico. Diagnóstico de su grupo, de los saberes de la comunidad y contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente. Incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes. Consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, temporalidad. Orientaciones didácticas generales, sin desarrollar la planeación didáctica. Sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencia docente. Para iniciar con el trabajo de la primera sesión y dar continuidad al trayecto formativo iniciado en el anterior ciclo escolar, se sugiere que recuperen de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de la planeación didáctica que elaboraron para el primer mes, a saber, el o los contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje seleccionados, los proyectos de los libros de texto que se identificaron, la organización de las actividades de aprendizaje, los ejes articuladores que se consideraron, la metodología didáctica sugerida, la evaluación formativa.
Para dar seguimiento a la planeación didáctica realizada para el primer mes, se les proponen 3 ejes de análisis. Diseño de la planeación didáctica, y aparecen estas preguntas. En el proceso de codiseño del programa analítico, ¿fue necesario incluir nuevos contenidos o PDA? En caso de que así haya sido, ¿qué motivó esa incorporación? ¿Qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los libros de texto gratuitos? En cuanto al desarrollo de la planeación didáctica, ¿qué funcionó bien? ¿Qué pueden mejorar? ¿Cómo vivieron la implementación de los proyectos? ¿Están en marcha los proyectos? ¿De qué manera el desarrollo de esta planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano, crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno y democrático? Los libros de texto gratuitos y su papel histórico. ¿Cómo han contribuido los libros de texto gratuito a una política pública nacional en términos de educación con justicia social y equidad? ¿Qué se debe tomar en cuenta para mejorar su vinculación y uso con la planeación didáctica? Se nos sugiere abordar los 3 ejes de análisis, obtener conclusiones por grado y compartirlas en colectivo para mejorar la planeación didáctica. Se propone también revisar el video Avances y desafíos en la planeación didáctica y el uso de los libros de texto gratuitos, en el que Jesús Armando Silva Martínez, maestro de educación secundaria, narra sus experiencias en el diseño de la planeación didáctica del primer mes, con la intención de que identifiquen elementos en común y diferencias con respecto al proceso que ustedes realizaron. Es importante favorecer entre el colectivo docente el intercambio de experiencias y saberes con respecto al diseño de la planeación didáctica, el desarrollo de proyectos y el uso de los libros de texto gratuitos, con la finalidad de identificar las mejores prácticas que contribuyan al avance de estos procesos y utilizarlas como referente. Este es un proceso de aprendizaje colaborativo en el que todas y todos aprenden, por lo que es necesario que cada docente comparta cómo construyó su planeación didáctica y sus proyectos escolares, así como la manera en la que resolvió los retos a los que se enfrentó. A partir de valorar y reflexionar en torno a la aplicación de la planeación didáctica que elaboraron por grado para el primer mes de clases, continúen con su diseño para lo que resta del primer periodo. Pongan especial atención en la manera en que esta planeación posibilite la formación de un ciudadano crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno y democrático. Para apoyar esta elaboración se nos propone profundizar en los aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio de las fases 1 a las 6, consolidar la planeación didáctica y el diseño de proyectos. Para ello, realicen de manera individual o colectiva la lectura interdisciplinaria en la nueva escuela mexicana, en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 4. Durante la lectura se nos sugiere recuperar categorías, nociones o conceptos que de manera individual o colectiva consideren necesarios u orientadores para su planeación didáctica y el desarrollo de proyectos, confrontar los esquemas de la lectura con sus experiencias y saberes, reflexionar en torno al tratamiento interdisciplinario necesario en la planeación didáctica y en los proyectos de las y los docentes de las diferentes disciplinas que conforman los campos formativos, desarrollar las problematizaciones que en el texto se plantean. Como se mencionó anteriormente, los libros de texto gratuitos son una herramienta que pone en interacción los elementos de la nueva escuela mexicana. Es por ello que se les invita a poner especial atención en su inclusión en la planeación didáctica. Adicionalmente, en esta sesión se les comparte el documento Posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, en el cual se vinculan los contenidos de los programas sintéticos con los libros de texto gratuitos, con el propósito de acompañarles en el proceso de elaboración de la planeación didáctica. Sin embargo, es necesario considerar que el punto de partida para la selección de los proyectos que se proponen en los libros de texto gratuito es el programa analítico construido en cada escuela, en el ejercicio de su autonomía profesional. Concluyan la planeación didáctica por grado para el primer periodo y compártanla con el colectivo docente. Gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, que es otro de los temas que se van a abordar. Uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana es la búsqueda de un proceso de mejora continua de la educación que ubica en el centro del quehacer educativo el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. El proceso de mejora continua permite atender de manera integral las problemáticas de
la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, los aspectos administrativos, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Cabe mencionar que el programa analítico no sustituye al programa de mejora, por el contrario, forma parte del proceso de mejora continua. Con la finalidad de hacer más participativos los procesos de gestión escolar, es conveniente reorientarlos. Ello tiene que ver con que las maestras y los maestros tengan mayor participación en la conducción del Consejo Técnico Escolar en colaboración con las autoridades educativas. Es recomendable iniciar con la búsqueda de información que les permita avanzar hacia el diagnóstico socioeducativo, en el entendido que en esta primera sesión ordinaria se iniciará y en las subsecuentes se consolidará. Para ello pueden revisar los siguientes documentos: resultados disponibles de la aplicación de la evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica, otros instrumentos y resultados educativos particulares de cada plantel, aprendamos en comunidad, fascículo 1, reconociendo nuestro contexto. En colectivo, dialoguen sobre las siguientes preguntas: ¿qué elementos consideran necesarios actualizar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir de los insumos revisados? ¿El colectivo docente conoce otras alternativas de diagnóstico para los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión? ¿Qué aspectos o ámbitos de tu gestión escolar consideras necesarios incorporar o reconfigurar? Se les sugiere que elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de la discusión que llevaron a cabo y oriente el desarrollo de la gestión escolar. Otra actividad importante en esta sesión es la revisión del acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de la educación preescolar, primaria y secundaria. Por la importancia que reviste para los procesos de enseñanza y aprendizaje, les sugerimos que dediquen el tiempo necesario para su lectura y análisis. Los libros de texto gratuitos, tema de interés nacional. Con la finalidad de avanzar en el conocimiento de los libros de texto gratuito, se les invita a profundizar en la revisión que los títulos que integran la nueva familia de libros de texto gratuitos. Recuerden que cuentan con los recursos en versión digital en el portal de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Existe un intenso debate público acerca de los libros de texto gratuitos, por lo que es importante verificar la información que circula en los medios de comunicación y redes sociales. Para ello se les propone en colectivo analizar críticamente el video El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuitos, elaborado por Infodemia MEX, plataforma del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Pueden orientar su análisis a partir de las siguientes preguntas: ¿cuál es la intención de la difusión de este tipo de noticias? ¿Qué mecanismos de verificación de la información es necesario promover? ¿Cómo podrían orientar a las madres, padres de familia o tutores ante este tipo de noticias? Plantea también los insumos: plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de las fases 2 a 6, libros de texto gratuitos, elementos de la planeación didáctica que decidieron en la fase intensiva de SETE y la planeación didáctica. Video, avances y desafíos en la planeación didáctica y uso de libros de texto gratuito, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 4, posibilidades de uso de los libros de texto gratuitos, fase 6, resultados de la evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica, otros instrumentos y resultados educativos particulares de cada plantel, aprendamos en comunidad, fascículo 1, reconociendo nuestro contexto, acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de la educación preescolar, primaria y secundaria. Video El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuitos. Infodemia MEX, plataforma del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y bueno, este es el contenido, entonces, de la primera sesión del Consejo Técnico Escolar a celebrarse el día viernes 29 de septiembre del año en curso. Y pues bueno, les he compartido ya el contenido, las orientaciones didácticas, la agenda de trabajo
y esperemos que con el esfuerzo de todos en cada una de las escuelas de la República, pues se consoliden los conocimientos respecto de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López y hasta luego.